Buenos días, alumnos, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, sí se le escucha. Muy buenos días, hola Victoria, muy buenos días. Vamos entonces ya a dar inicio, esperando unos minutitos que se conecten los compañeros. Vamos a dar inicio ya a la clase correspondiente al curso de psicología. Ya hoy día nos toca tratar el capítulo 3, Desarrollo Humano. Ya entonces, siempre estamos recomendando organización en tus estudios. Ya planifica bien tus horarios de estudio porque estamos en un ciclo, lo repito, un ciclo especial intensivo. Ya entonces tienes que estar muy organizado para poder asimilar toda la información que se te está transmitiendo. ¿Ya? Voy entonces a compartir en la pantalla el material con el que trabajaremos el día de hoy. Ya siempre nos apoyamos con nuestro libro, ya siempre nos apoyamos con nuestro texto. Ahí vamos a ver, ya hemos visto el capítulo 1, Historia de la Psicología, Escuelas. Hemos tratado el capítulo 2. ¿Qué tema abarca el capítulo 2? Las ramas de la psicología, los fines de la psicología y los métodos de la psicología, ¿no? El capítulo 2 es Psicología como Ciencia. Y ahora vamos a revisar el capítulo 3. Ya siempre tenemos, finalizando la teoría, la parte práctica, las preguntas que desarrollamos. Cada capítulo tiene su parte práctica, ¿no? Sus 20 preguntas. Esas preguntitas revísalas, por favor, antes del examen, porque preguntas muy parecidas vendrán en tus evaluaciones, ya muy parecidas a las prácticas que desarrollamos en clase. Desarrollo humano. Tenemos que ver desde la etapa prenatal, ya desde la etapa prenatal hasta la senectud. Ya tenemos que ver desde la etapa prenatal, la gestación, hasta la senectud, la ancianidad. Ya son muchas las etapas que hoy día vamos a revisar. Ya entonces, ahí está. Desarrollo humano. ¿Ya? Miren, empezamos con el concepto. ¿Ya? ¿Qué cosa es el desarrollo? ¿Ya? ¿Qué cosa es el desarrollo? Por si acaso, alumnos. El desarrollo involucra aspectos biológicos y aspectos mentales. ¿Ya? El desarrollo involucra lo corporal y lo mental. El desarrollo involucra dos factores, el crecimiento y la maduración. ¿Ya? El concepto más general es el concepto de desarrollo, que abarca al crecimiento más la maduración. Siempre el desarrollo, alumnos, tiene un objetivo. No siempre el desarrollo tiene un objetivo, lograr una mejor adaptación. No, yo me estoy desarrollando cuando cada vez presento conductas más adaptativas.
No, el desarrollo está relacionado con la supervivencia y tiene un objetivo, nuestra adaptación. Un adolescente ha desarrollado más que un niño porque el adolescente presenta conductas, habilidades, destrezas que le permiten una mejor adaptación. Si dejamos en una isla a un niño y a un adolescente, ¿quién tiene mayores posibilidades de sobrevivir? Profe, el adolescente, porque ha desarrollado más que el niño. Presenta conductas, destrezas que le permiten una mejor adaptación. Para Piaget, el desarrollo es un continuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Es un continuo pasar de un estado de menor adaptación a un estado de adaptación superior. El desarrollo, alumnos, tiene características. Es un proceso de cambio continuo. El desarrollo no se detiene. Es un proceso de cambios continuos. Profesor, ¿por qué continuos? Porque tiene una secuencia. Ya, el desarrollo tiene una secuencia. De la niñez continúa la pubertad. De la pubertad continúa la adolescencia. De la adolescencia continúa la juventud. Yo no puedo pasar de la niñez a la adolescencia sin haber pasado por la pubertad. De la niñez continúa la pubertad. De la pubertad, la adolescencia. El desarrollo son cambios que tienen una secuencia, que tienen un orden. El desarrollo no es caótico. El desarrollo es irreversible. O sea, no el adolescente no puede comportarse porque ya serían conductas anormales. Porque el desarrollo es un proceso de cambio que va hacia adelante, no hacia atrás. ¿Ya? Cambios irreversibles. Una vez que hemos alcanzado un nivel de desarrollo, no podemos retroceder. El desarrollo avanza, el desarrollo no retrocede. Cambios continuos, irreversibles y completos. Profe, ¿qué significa cambios completos? La adquisición de habilidades, de nuevas conductas, lo cual me permite un mayor equilibrio, una mejor adaptación. Le compro la bicicleta a mi hijo, le compro la bicicleta a mi hijo. Para que pueda adquirir la habilidad de manejar la bicicleta, primero que debo esperar crecimiento. Primero tengo que esperar que el niño crezca. ¿Ya? Porque lo siento, en la bicicleta no puede ni coger el timón. Sus piernecitas no llegan ni a los pedales. Entonces no va a poder aprender a manejar la bicicleta porque tenemos que esperar que crezca. ¿Qué es el crecimiento? Es el aumento cuantitativo de la estructura física. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento? Aumento de la talla, aumento del peso. Ya, entonces, no puede manejar la bicicleta. ¿Por qué? Porque hay que esperar que crezca. El crecimiento solo se refiere a cambios físicos, corporales, aumento cuantitativo de la estructura corporal. ¿Por qué le compré la bicicleta tan grande? No tengo que esperar que crezca, mi hijito. Bueno, ya pasaron 2 años, ha crecido. Ya puede agarrar el timón. Ya sus pies llegan hasta el pedal. No, han crecido. Pero ahora, lo empujo y se cae. Porque no puede aprender a manejar la bicicleta. Lo dejo solo y se cae. Ah, porque tengo que esperar que
madure. Ya que, ¿qué cosa es la maduración? Cambios funcionales que preparan al organismo para su desarrollo. Cambios funcionales que preparan al organismo para adquirir nuevas conductas. El niño todavía no puede coordinar sus movimientos. El niño todavía no tiene equilibrio. El niño todavía no tiene fuerza muscular. Ojo, ha crecido, pero a su organismo le falta madurar para que funcione de tal manera que pueda adquirir la conducta. Esperamos 6 meses, ¿ya? Lo hacemos practicar y vaya madurando. El niño va adquiriendo coordinación muscular, ¿no? El niño va ganando equilibrio. Ojo, hasta que de un momento a otro empieza a manejar la bicicleta. Logra conductas más adaptativas, ya adquirió la habilidad. Ya está manejando la bicicleta, decimos, se está desarrollando, porque ya adquirió la habilidad que le permite una mejor adaptación a la realidad. Cuando ya empieza a manejar la bicicleta, ¿qué decimos? Se está desarrollando. Primero tuvo que crecer, después madurar para poder desarrollar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Más o menos se va entendiendo, por favor, 3 conceptos básicos: crecimiento, maduración y desarrollo. ¿Se va entendiendo para continuar? Sí se está escuchando, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Gracias, Ayen. Gracias, Ayen Castro. Muy amable, Joaquín. Continuamos entonces, por favor. Ya, continuamos. El desarrollo humano. ¿Ya? Factores del desarrollo. Ya esto lo vamos dejando para que tú lo leas después. Ya lo vamos dejando para que tú leas después, tú revises también este material. Ya hay factores biológicos que influyen en el desarrollo. Hay factores biológicos en el desarrollo como son la herencia y la maduración. Y hay factores ambientales que también influyen en el desarrollo. El medio físico y el ambiente social. Ya entonces, esto puede ser pregunta fija. Ya esto puede ser pregunta fija. Factores de desarrollo humano. Hay factores biológicos y hay factores ambientales que influyen en el desarrollo. ¿Cuáles son los factores biológicos? La herencia y la maduración. ¿Y cuáles son los factores ambientales del desarrollo? El medio físico y el ambiente social. Ya eso lo dejamos allí. Etapa prenatal. Ya, etapa prenatal. Vamos a ver ahora sí, queridos alumnos, las distintas etapas, ya, las distintas etapas del desarrollo humano. Ya vamos a ver las distintas etapas del desarrollo humano y vamos a empezar con la etapa prenatal. Ya vamos a empezar con la etapa prenatal. También le llaman periodo de la gestación. Duración aproximada, 9 meses. Pregunta que vino en un examen, ya en la pre. Duración de la etapa prenatal en semanas. Ya, su duración aproximada en meses son 9 meses, pero ¿eso equivale a cuántas semanas? Ya, aproximadamente entre 38 a 40 semanas.
ya aproximadamente entre 38 a 40 semanas. 9 meses o de 38 a 40 semanas. Es el periodo prenatal, o si tú quieres, periodo de la gestación. Muy bien, atención alumnos. El periodo prenatal, ya el periodo prenatal se va a dividir en 3 subperiodos. El periodo germinal o del cigoto, el periodo embrionario y el periodo fetal. ¿Estamos de acuerdo? La etapa prenatal se subdivide a su vez en 3 fases. A, germinal o cigoto. De la primera a la segunda semana. Ya eso anota, por favor. La fase germinal o de cigoto abarca de la primera a la segunda semana. La fase embrionaria abarca de la segunda semana a la octava semana. Ya el embrión es de la segunda a la octava semana. Y la fase fetal del segundo mes al noveno mes. Ya hablamos del feto del segundo mes al noveno mes. Ya es un feto. Del segundo mes al noveno mes. Atención, por favor, atención. La etapa prenatal. Ya, atención, la etapa prenatal. Primera fase. La fecundación se realiza a nivel de las trompas de falopio. El espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el cigoto huevo. Pero el óvulo ya fecundado por el espermatozoide, el cigoto, debe trasladarse desde las trompas hasta el útero, ¿no? Donde tiene que implantarse. Entonces, la fase germinal o del cigoto abarca este periodo en el cual el huevo se va desplazando desde las trompas hasta la cavidad del cuello uterino. Pero a la par que se va desplazando a través de movimientos de los cilios, sobre los cuales el huevo está, ¿no?, encima, unos pelitos que se mueven. Esos movimientos peristálticos de los cilios hacen que el huevito o el cigoto se vaya desplazando desde las trompas hasta el útero. Pero otra pregunta fija. Cuando el cigoto se va desplazando, empieza la partición celular, mórula, blástula, gástrula. Ojo, eso ha sido pregunta. Se va desplazando el cigoto, el huevo, y empieza la partición celular. Se divide en 2 células. Estas 2 células se dividen en 4. Estas 4 células se dividen en 8. Las 8 se dividen en 16. Ojo, y así empieza la partición celular y va adquiriendo el cigoto determinados nombres. Mórula, luego se le denomina blástula, luego se le denomina gástrula, hasta que finalmente implantarse en la pared del cuello uterino. Allí se implanta. Se sigue dividiendo y multiplicando hasta adquirir la forma de un embrión. Y pasamos a la segunda fase del periodo prenatal. El embrión. El embrión todavía no tiene forma humana definida. Ya todavía no tiene forma humana definida. ¿Quién adquiere la forma humana?
el feto. Otra pregunta. Ya, otra pregunta fija. Ha venido, pero se repite. Ya se adquiere la forma humana recién en la fase fetal. Ya el feto tiene hasta rasgos faciales, mientras que el embrión todavía no. A la fase embrionaria, ya a la fase embrionaria se le denomina periodo de la organogénesis. Ya a la fase embrionaria se le denomina el periodo de la organogénesis. ¿Por qué, profesor? Atención. Aparecen 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Aparecen 3 capas germinales, de las cuales, de estas capas, se van a derivar todas las estructuras de nuestro organismo. Del ectodermo sale el sistema nervioso. Del mesodermo salen los músculos. Y del endodermo se derivan nuestras vísceras, nuestros órganos vitales. Intestinos, estómago, eso se deriva del endodermo. Los músculos, los tendones, eso se deriva del mesodermo. Profe, ¿y de qué capa sale el sistema nervioso? Del ectodermo, los órganos de los sentidos, del ectodermo. No te olvides, por eso es periodo de la organogénesis. Ahora escucha, esto es muy importante. Estos momentos de la gestación, la fase embrionaria, es un momento muy sensible para el ser que se está formando. Es un momento muy sensible. Y si hay factores llamados prenatales que actúan sobre la madre durante este periodo, puede dañar de manera seria e irreversible al niño. Si la madre adquiere ciertas enfermedades, la rubiola, si la madre adquiere ciertas infecciones, no el SIDA, la hepatitis, si la madre consume sustancias tóxicas, alcohol, droga, tabaco, o si la madre está muy estresada, estos factores prenatales resultan muy dañinos y se presentan durante la fase embrionaria. ¿Por qué, profesor? Porque los órganos del niño recién se están formando. Y si estímulos nocivos actúan sobre él, pueden provocar malformaciones irreversibles. Labio leporino, disfunciones cerebrales, ceguera, etc. Estos daños ya son irreversibles. Un dato más, un dato más. Durante la fase embrionaria se forma la placenta y el cordón umbilical. Ya durante la fase embrionaria se presenta la placenta y el cordón umbilical, se forman. ¿Para qué sirve la placenta y el cordón umbilical? Para proteger al niño que se está formando y para nutrirlo. Ya sirve para protegerlo y para su nutrición. La placenta y el cordón umbilical. Periodo fetal. Ya no te olvides que tú debes estar con tu cuadernito anotando cierta información complementaria. Ya anotando ciertos datos de los cuales podemos formular las preguntas. Periodo fetal.
No, de las 9 semanas hasta las 40 semanas. Desde el segundo mes al 9º mes. Abarca la fase fetal del segundo mes hasta el nacimiento. O si tú quieres, de la 9ª semana hasta la semana 40. Todo eso abarca el periodo más extenso de la etapa prenatal, el periodo fetal. Dato importante, por favor, dato importante. Recién el ser que se está gestando recién adquiere la forma humana claramente definida. Feto ya parece un niño en miniatura. Al segundo mes mide 5 centímetros, pesa 4 gramos, pero ya es un ser humano en miniatura. Ya el feto tiene incluso hasta rasgos faciales. Ya sus rasgos faciales están definidos. Ya el feto tiene incluso hasta huella digital. Ya están formaditos los dedos de la mano, los dedos del pie. Ya están formados sus órganos internos. Ojo, lo que le falta es crecer y madurar. Lo que le falta es crecer y madurar. Profe, ¿cuál es el momento del máximo crecimiento fetal? Entre el cuarto y el quinto mes. Ya entre el cuarto y el quinto mes de la gestación se produce el máximo crecimiento. Ya entre el cuarto y el quinto mes. Entonces, otra pregunta fija, por favor, otra pregunta fija. Después del nacimiento se llama etapa postnatal. Ya otra pregunta fija. Después del nacimiento, ¿en qué etapa se da el máximo crecimiento? En la pubertad. El máximo crecimiento se da en la pubertad, pero en general, incluyendo etapa prenatal y etapa postnatal, proporcionalmente, el máximo crecimiento se produce durante la etapa prenatal. Ya proporcionalmente. El máximo crecimiento lo experimentamos durante la etapa prenatal. Ya entre el cuarto y el quinto mes. ¿No es cierto? El crecimiento del feto. Hay un aumento en la talla y en el peso en más de 1000%. Ya de un mes a otro. Al nacer, peso aproximado 3,5 kilos. Talla aproximada 50 centímetros. Ya al nacer aproximadamente peso 3,5 kilos. Talla 50 centímetros. No te olvides que a partir del séptimo mes, la vida prematura ya es posible. A partir del séptimo mes, la vida prematura ya es posible. Los 7 meses. Etapa perinatal o parto. Etapa perinatal o parto. Ya esta ficha ya lo voy a dejar, ya luego, ya se va a colgar para que ustedes lo puedan leer. Profe, ¿qué cosa es la etapa perinatal? La etapa perinatal es todo lo relacionado con el parto. Ya la etapa perinatal es todo lo relacionado con el parto, con el nacimiento. A esa etapa de nuestra existencia, por la que todos también hemos atravesado, ahora se le denomina etapa perinatal. Ya se le toma como una etapa independiente. El momento del nacimiento. ¿Ya? Eso no es ni prenatal ni postnatal. El momento del nacimiento, el proceso del parto, se le denomina
la etapa perinatal de nuestra existencia. Un dato importante quiero que anotes, ya, un dato importante. Hay un psicólogo inglés que escribió un libro que causó gran impacto, 1970. Otto Rahn, ya anota, Otto Rahn. Escribe un libro, El trauma del nacimiento. Ya, el trauma del nacimiento. Este libro de Otto Rahn, psicoanalista inglés, causó gran impacto porque se refiere a los aspectos psicológicos del parto, algo que antes no se tomaba en cuenta. Según Otto Rahn, el parto es una experiencia traumática por la cual todos atravesamos. Es una experiencia traumática, pero lo más importante, esa experiencia que todos vivimos no la olvidamos. Todo lo contrario, queda grabado en el inconsciente. Y estas experiencias vividas al momento del parto que quedan grabadas en nuestro inconsciente influyen bastante en los rasgos futuros de nuestra personalidad. Influye bastante en los rasgos futuros de nuestra personalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a la oscuridad. Y según Otto Rahn, ese miedo se originó al momento del parto. Conclusión. Si queremos que nuestra personalidad se desarrolle en forma sana, debemos tratar que el parto sea una experiencia lo menos traumática posible. Debemos utilizar una serie de técnicas para hacer del parto una experiencia lo menos traumática y dolorosa posible. No solo para la madre, sino también para el niño. Al momento del nacimiento, por favor, al momento del nacimiento, hay también factores de riesgo que pueden afectar al niño, su desarrollo posterior. Por ejemplo, ¿qué pasa si el parto se complica? El cordón umbilical se ha cruzado y está ahorcando al niño. Se necesita hacer una intervención, una cesárea, pero el niño nace moradito porque no llegaba oxígeno al cerebro, ya se estaba ahogando. Cuando no llega oxígeno al cerebro se llama anoxia cerebral. El niño nace medio moradito. ¿Por qué? Porque se estaba ahogando, no llegaba oxígeno al cerebro. Y esa anoxia puede provocar daño cerebral irreversible, afectando su desarrollo futuro. El niño presenta problemas de aprendizaje. El niño presenta déficit de atención. Estos problemas, bueno, tendrían su causa en el parto. El niño nació con anoxia, medio moradito. Se supone que el oxígeno que no llegó a su cerebro causó ciertos daños. Es por ello que ahora el niño tiene problemas de aprendizaje. Entonces, el momento del parto también es una etapa muy importante para el desarrollo del ser humano. Es una etapa muy importante y hay que tratarla como tal. Etapa postnatal, primera infancia. Hasta acá. ¿Cómo vamos, por favor? Vamos para la etapa postnatal. Pregunta, ¿se va captando? Sí, profesor, se entiende. Gracias, muy amable Esmeralda. Gracias, Ayen. Muy bien, entonces,
Continuamos, ya por favor, continuamos. Primera infancia, anota de 0 a 3 años. Ya primera infancia, anota de 0 a 3 años. Ya el niño nació, ya el niño nació. Pues ya hemos pasado la etapa prenatal, periodo de la gestación, y ya hemos pasado la etapa perinatal, el momento del parto. Ya el niño nació. Ya esto se llama postnatal, primera infancia. Miren, durante las primeras semanas después del nacimiento, primera, segunda, tercera semana, hablamos del neonato. Ya, el neonato está incluido en la primera infancia. ¿Quién es el neonato? Bueno, el recién nacido. Ya, el neonato es el recién nacido. Primera, segunda, tercera, hasta el primer mes le denominamos neonato. La actividad principal del neonato, comer y dormir, ¿no? Tomar su leche y dormir. Al momento del nacimiento, se activan los reflejos. Ya, un recién nacido todavía no está en condiciones, no está maduro para aprender conductas y poderse adaptar y sobrevivir. Ya, todavía el recién nacido no está capacitado para aprender conductas y poder adaptarse. Entonces, profesor, ¿cómo el niño sobrevive? Utilizando sus mecanismos, utilizando sus reflejos con los cuales ya nació. Estos reflejos se activan y nos van a permitir responder ante los estímulos de manera adaptativa. Profe, un ejemplo, el reflejo de succión. Uno no aprende a succionar, la succión que me permite tomar mi leche, ingerir mis alimentos. Y el niño no aprende a succionar, es un reflejo, es una respuesta instintiva que se activa al momento del nacimiento y me van a permitir, bueno, ingerir mi leche y sobrevivir. Así como la succión, se activan una serie de reflejos vitales para nuestra supervivencia. Reflejo de succión, reflejo de prehensión, reflejo de deglución, reflejo del parpadeo, reflejo del moro, reflejo de Babinski. Esto lo vas a encontrar en tu libro. ¿Ya? Pero nacemos con una serie de reflejos que se activan al momento del nacimiento y que van a ser vitales para nuestra adaptación y supervivencia. Algo se atraca en la garganta, no tosemos, es un reflejo, pero vital para nuestra supervivencia. Bien, en la primera infancia, queridos alumnos, no te olvides de lo siguiente, por favor. Surge el apego afectivo, se desarrolla el apego. Otra pregunta fija. Acordar de mí, otra pregunta fija. ¿Qué es el apego? Es el vínculo sentimental de naturaleza social que se establece entre el niño y la madre, ¿no? Entre la persona que le brinda los primeros cuidados, obviamente la madre. El apego es el vínculo sentimental de naturaleza social que se establece entre el niño y la madre. Ya el apego surge en la primera infancia. Y obviamente esto influye mucho en la salud mental del niño, el tipo de apego que se estableció con su madre. Otro aspecto importante que puede ser pregunta, por favor, es que en la primera infancia se va adquiriendo el lenguaje. Y en la primera infancia se va adquiriendo el lenguaje. ¿Cómo se adquiere el lenguaje? Por imitación. Ya se va adquiriendo el lenguaje por imitación. Algo más, y esto es trascendental. Mucho importa
a la psicología. En la primera infancia, la psicomotricidad. La psicomotricidad. Cómo el niño empieza a dominar y a controlar voluntariamente sus movimientos. Psicomotricidad, cómo el niño empieza a dominar y a controlar a voluntad sus movimientos. El dominio de nuestros movimientos es algo progresivo, que depende de la maduración, pero es fundamental para nuestro desarrollo mental. ¿Cómo el niño va a aprender a escribir si no puede controlar sus movimientos? ¿Cómo el niño va a aprender a caminar si no puede controlar sus movimientos? A eso como se le denomina psicomotricidad. Y es un aspecto muy importante de la primera infancia. Ahora, mira, hay psicomotricidad gruesa y hay psicomotricidad fina. Primero vamos dominando la gruesa y después la fina. Caminar es psicomotricidad gruesa. Subir la escalera, psicomotricidad gruesa. Escribir, pintar, psicomotricidad fina. Primero vamos dominando la psicomotricidad gruesa. ¿Ya? Profesor, también ha sido pregunta de examen, ¿sí? Con respecto a la psicomotricidad hay leyes. Leyes que rigen nuestro desarrollo motor. Hay leyes que rigen nuestro desarrollo motor. ¿Cuáles son estas leyes, profesor, que usted dice ha sido pregunta? La ley del desarrollo cefalocaudal y próximo distal. La ley del desarrollo cefalocaudal y próximo distal. Estamos hablando del desarrollo. Profesor, lo explico en un minuto. Pregunta fija. ¿Cuál es la ley del desarrollo motor que usted denomina cefalocaudal? Que empezamos a dominar los movimientos de la parte superior de nuestro hacia la parte inferior. Entonces, cefalocaudal, de arriba hacia abajo. ¿No? Primero vamos dominando los movimientos de la cabeza, ¿cierto? Los movimientos de los hombros, ¿no? Y al final, los movimientos de los pies, los movimientos de los dedos del pie. No es lo último que ya, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a dominar estos movimientos a voluntad, ¿no? Primero vamos dominando los movimientos de la parte superior de nuestro cuerpo, la cabeza, y después de la parte inferior, los pies. Se llama ley del desarrollo motor, cefalocaudal. Profesor, ¿y cuál es la ley próximo? La ley próximo distal. ¿No? La ley próximo distal señala lo siguiente. Ya empezamos a dominar los movimientos de nuestros de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por ejemplo, alumnos, ¿no? Primero voy dominando los movimientos del hombro. Después voy dominando los movimientos del brazo. Luego voy dominando los músculos del antebrazo. Luego voy dominando los músculos de la mano. Y termino dominando los músculos de mis dedos. Entonces, de adentro hacia afuera, ¿no? Primero el hombro. Después voy dominando los músculos del brazo, luego del antebrazo, luego de la mano y al final de mis dedos. Es de adentro hacia afuera. Se llama la ley del desarrollo motor próximo distal. Lo más próximo a lo central hacia afuera. Próximo distal.
Ubícate, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿no? Ahí está nuestro sistema nervioso. ¿Qué está más próximo al sistema nervioso? ¿Y qué está más distante? El primero muy dominante. Y al final, ya porque el hombro está más próximo distante. Segunda infancia, de 3 a 6 años. La importantísima segunda infancia, de 3 a 6 años, es la etapa de la preescolaridad. Ya, entonces, aceleramos acá, por favor, aceleramos. Durante la etapa de la segunda infancia, de 3 a 6 años, predomina la fantasía, predomina la imaginación. El pensamiento sigue siendo prelógico. Y hay un predominio del egocentrismo. En la segunda infancia somos muy egocéntricos. Profesor, ¿qué significa egocéntricos? Yo, todo yo. ¿Ya? En la segunda infancia predomina el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Que hay un cierto egoísmo y el niño acomode lugar solamente quiere satisfacer sus deseos y necesidades. Solamente piensa en yo. Normal durante este periodo ser egocéntrico. Es completamente normal. Mío, yo, dame. Solo piensa el niño en él. Todo gira alrededor de sus deseos y el universo tiene que adaptarse a él. Egocéntrico. Todo gira alrededor de su propio yo. Es normal durante esta etapa. El niño quiere jugar con un caballo. Bueno, no hay caballo en casa, pero él es egocéntrico. A como dé lugar tiene que satisfacerse. ¿Qué hace el niño? Agarra la escoba, un poco de imaginación y transforma la escoba en un caballo. A cabalgar, deseo satisfecho. El niño no se adapta a la realidad. La realidad tiene que adaptarse a él. Todo gira alrededor de su propio. Se llama egocentrismo. Profe, ¿qué cosa es el animismo? Damos vida a objetos inanimados, porque todavía nuestro pensamiento es mágico, todavía no hay lógica. Para la niña de 5 años, su muñeca tiene vida. Se orina, le cambia su pañal. Tiene hambre, le da de lactar. Se porta mal, le castiga. Pero ella cree que la muñequita tiene vida. Se llama animismo. Corre, se choca con la silla, se cae y le duele. El niño se levanta y le patea la silla, mala, porque cree que la silla intencionalmente se ha cruzado para que él se golpee. Le patea la silla, mala, ¿no? Cree que la silla tiene vida. Se llama a esto animismo. Es una demostración de que el pensamiento en la segunda infancia sigue siendo prelógico, sigue siendo mágico. Ojo, ya en la segunda infancia se logra una coordinación fina y gruesa. La coordinación fina y gruesa tiene alto grado de control. Ya en la segunda infancia, el pequeño va dominando y coordinando cada vez mejor sus movimientos. Tanto cuando hablamos de la psicomotricidad gruesa como de la psicomotricidad fina. Alto grado de control. ¿De qué? De la coordinación de sus movimientos, tanto finos como gruesos. Ya el niño está aprendiendo a escribir. Ya el niño está aprendiendo a escribir, aprestamiento. ¿Por qué? Porque ya va mejorando notoriamente su psicomotricidad. Ya empieza a dominar a voluntad movimientos más precisos.
curiosidad por el sexo. Ojo, hay una gran curiosidad por el conocimiento en general y también curiosidad por el sexo. Según Freud, aparece el complejo de Edipo, ¿no? El niño siente atracción hacia la mano. Pero, ojo, hay una gran curiosidad por el conocimiento. Aparecen los famosos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque todos quieren saber. Una gran curiosidad. Ya es la etapa donde nace la curiosidad por el saber. Y aparecen los famosos ¿por qué? Siempre el pequeño no está preguntando permanentemente todo. Hay una gran curiosidad en la segunda infancia. La niñez. Termino este bloque para ver si hay alguna pregunta. Ya, hasta acá, por favor. ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna confianza? Si es que hay alguna inquietud o hay alguna duda. Continuamos, continuamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahí está, la niñez. La niñez, alumnos, la niñez es la etapa de la escolaridad. La segunda infancia es la etapa de la preescolaridad, el aprestamiento. A un niño de 5 años no le voy a enseñar matemáticas porque todavía no tiene lógica. A un niño de 5 años no le voy a enseñar física, no le voy a transmitir ciencia porque el niño todavía es muy fantasioso. El animismo. Entonces, no, solamente es la etapa del aprestamiento, lo vamos preparando. Pero en la niñez, de 7 a 11 años, ya es la escolaridad. Y el niño va a la escuela, primer grado. Y el niño está en condiciones psicológicas de adquirir conocimiento. Y empieza la transmisión de la ciencia, la transmisión del saber. Profe, ¿cuáles son las principales características de la niñez de 6 a 12 años? El pensamiento se hace lógico. El pensamiento se hace lógico. Ya según Jean Piaget, es la etapa de las operaciones concretas. Aparece la lógica en el pensamiento del niño. Algo más, disminuye la fantasía. Disminuye la fantasía, la imaginación, disminuye. El niño se hace más realista, más objetivo. Otro dato, va disminuyendo considerablemente el egocentrismo. Va disminuyendo el egocentrismo y el niño se socializa más. Ya el universo no gira alrededor de sus deseos. Y el niño empieza a adaptarse al medio y a respetar normas de convivencia, socialización. Empieza a respetar normas de convivencia. Miren, profesor, se dan las condiciones para que el niño vaya a la escuela. Se dan las condiciones para que el niño empiece su escolaridad. ¿Ya? Porque si continúa siendo egocéntrico, Dios mío, va a tener problemas en la escuela. Porque en la escuela hay normas que se tienen que respetar. Entonces, como va disminuyendo su egocentrismo, se van dando las condiciones para iniciar la escolaridad. Profesor, el pensamiento del niño ya es lógico. Ah, caramba, entonces se van dando las condiciones para la escolaridad, para la transmisión de los conocimientos. El niño disminuye la fantasía. El pensamiento del niño es más realista, más objetivo, va disminuyendo su fantasía. Entonces, insisto, se dan las condiciones para dar inicio al proceso de escolaridad. Va surgiendo la voluntad, la autorregulación de su conducta. No, se va desarrollando la voluntad. Y va apareciendo los valores morales. Ya la moral
heterónoma, según Piaget. Lo bueno es lo que, ¿no?, mis padres me dicen y tengo que cumplirlo, ¿no? La moral proviene desde fuera. La moral es impuesta desde el exterior. Los padres no dicen cómo debo comportarme, qué es lo bueno y qué es lo malo. Se llama Piaget moral heterónoma, porque es impuesta desde fuera. Después surgirá la moral autónoma, que es la que proviene de adentro. Mi conciencia me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Mi conciencia me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es moral autónoma, que aparecerá ya después en la adolescencia. Pubertad. Pubertad. Hasta acá, ¿alguna consulta? Por favor. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Con toda confianza, o todo está bien, todo claro. Gracias, Raúl Gómez. Gracias, Raúl, muy amable. Ya dice que la cosa está más o menos clara, entonces seguimos para adelante. Ya, la pubertad. La pubertad. Miren, en el libro, ya en el libro tú vas a encontrar, ¿no?, algunos conceptos básicos, ya, algunos conceptos básicos. El concepto de desarrollo, el concepto de maduración, el concepto de crecimiento. Pero también vas a encontrar el concepto de pubescencia. Y ahora que vamos a hablar de la pubertad. En el libro tú encuentras el concepto de cambios orgánicos, psicológicos que presenta el sujeto durante la pubertad. ¿Ya? Pregunta en el examen. ¿Qué es la pubescencia? Respuesta. Son cambios psicológicos que presenta el sujeto durante la pubertad y que lo prepara para la función. Ya, eso es la pubescencia. Regresamos entonces a nuestras fichas. Ya, ahí está. Pubertad. Mira, a la pubertad de 12 a 14 años también se le llama preadolescencia. A veces aparece primero en las mujeres y después en los varones. Tres cosas puntuales en la pubertad para que el tiempo no nos gane, ya, porque es un capítulo muy extenso. Tres cosas puntuales en la pubertad que no debes olvidar. Uno, mayor actividad de las glándulas endocrinas. Pubertad, mayor actividad de las glándulas de secreción interna. ¿Ya? En la pubertad se activan las glándulas endocrinas, aquellas glándulas que secretan hormonas. Y las hormonas son mensajeros químicos que influyen mucho en nuestro desarrollo físico y mental. Estas glándulas endocrinas se activan durante la pubertad. Por ejemplo, se activa la hipófisis y la hipófisis produce hormona del crecimiento. Por ello, en la pubertad se produce un gran crecimiento debido a que se libera en mayor proporción la hormona del crecimiento secretada por la glándula rectora, la hipófisis. Es una glándula endocrina. Entonces,
Punto 1. Pubertad. Se activan las glándulas endocrinas y producen en mayor proporción, liberan en mayor proporción hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que influyen mucho en el desarrollo físico y mental de las personas. A veces aparecen incluso problemas intelectuales por deficiencia hormonal. 2.2. En la pubertad aparecen los llamados caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué aparecen los caracteres sexuales secundarios? Porque las glándulas sexuales, las gónadas, ovarios en las mujeres y testículos en los varones, estas gónadas, glándulas sexuales también se activan y liberan hormonas sexuales. En el caso de los ovarios, estrógeno y progesterona. En el caso de los testículos, testosterona. La presencia de estas hormonas van a provocar la aparición de los llamados caracteres sexuales secundarios. Profesor, ¿qué son los caracteres sexuales secundarios? Acá está. Por ejemplo, en los hombres, ¿no? Tórax ancho. En las mujeres, hombros estrechos. Profe, ¿qué buscan los caracteres sexuales secundarios? En las mujeres, caderas redondas. En los hombres, caderas rectas. Profe, ¿qué buscan los caracteres sexuales secundarios? Buscan diferenciar los sexos con mayor nitidez. Complementan a los caracteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales primarios son los órganos genitales, los órganos de la reproducción, son los caracteres sexuales primarios. Y los caracteres sexuales secundarios son cambios físicos que aparecen en la pubertad debido a las hormonas y que tienen como finalidad diferenciar con mayor nitidez los sexos. Ahora, la puber ya parece una mujercita, ¿no? Desarrollo mamario, ¿no? Ya parece una mujercita. El hombre, aparecen pelos en el pecho, ¿no es cierto? Aparecen bigotes. Bueno, ya aparece todo un hombrecito, ¿no? Caracteres sexuales secundarios. Tienen esa finalidad, diferenciar los sexos físicamente con mayor nitidez. La voz cambia, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en el hombre hay un mayor engrosamiento de la voz por la manzana de Adán, ¿no? Las cuerdas vocales. Aparecen vellos en las axilas, tanto en el hombre como en la mujer, caracteres sexuales secundarios, ya tanto en el hombre como en la mujer. Pero hay otras partes del cuerpo donde aparecen vellos en el hombre, más no en la mujer. En el tórax aparece en el varón, más no en la mujer. Surge el vello púbico, tanto en la mujer como en el hombre, pero que adquiere distintas formas geométricas, diferenciando a los sexos. No, el vello púbico de la mujer de manera triangular, del hombre en forma, ¿no es cierto?, de rombo. Bien. Y tercer dato, por favor, tercer dato. Cómo se activan las glándulas sexuales o gónadas. En las mujeres, ovarios. En los hombres, testículos. Estas glándulas sexuales también secretan, además de hormonas, secretan células sexuales. Los ovarios empiezan a secretar, a producir óvulos. Y los testículos empiezan a producir espermatozoides, células sexuales. En la puber se inicia la menstruación. Producción de óvulos, lo cual que me indica
que ya el organismo se encuentra apto para la reproducción. En la pubertad ya el organismo se encuentra en condiciones para procrear. Y en el puber aparecen las poluciones nocturnas o sueños húmedos, producción de espermatozoides, lo cual también señala que el puber está en condiciones de procrear. Ya, tercera característica de la pubertad, el organismo se encuentra apto para la reproducción. En las mujeres se inicia la menstruación. Pregunta fija, ¿cómo se denomina la primera menstruación? Pregunta fija, ¿cómo se denomina la primera menstruación? Bueno, la respuesta es menarquia, ya la menarquia. Y en los hombres se inicia la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. No estará preparado el puber emocionalmente, socialmente, económicamente para procrear, pero biológicamente sí. Adolescencia. Adolescencia. Ya pasamos a la adolescencia, comprendida entre los 15 y 20 años. Comprendida entre los 15 y los 20 años. Ya es la etapa más difícil por la que atravesamos. Ya es la etapa más difícil por la que atravesamos. ¿Por qué, profesor? Esto tiene su explicación. La adolescencia es una etapa intermedia entre la niñez y la adultez. El adolescente va dejando de ser niño para convertirse en un adulto. Es una etapa de transición y por lo mismo es un periodo complejo, ya que todavía el adolescente arrastra ciertas características del niño que aún no logra superar. Por ejemplo, a nivel emocional, se parece todavía mucho al niño. A nivel social, se parece mucho al niño. Sin embargo, ya va adquiriendo ciertas capacidades propias del adulto que aún no sabe cómo manejar. A nivel intelectual, ya puede razonar al igual que un adulto. Y a nivel sexual, ya puede procrear al igual que un adulto. Entonces, podríamos decir que el adolescente es mitad niño y mitad adulto. Por eso es contradictorio y complejo este periodo de nuestra existencia. Por favor, datos puntuales nada más, porque el tiempo nos va a ganar. Ya, características propias de la adolescencia: gran capacidad de reflexión, formación de ideales, búsqueda de identidad, inestabilidad emocional, preocupación por el futuro. No aparecen los intereses vocacionales, qué carrera estudiar. Estas son las características clásicas de la adolescencia. Gran capacidad de reflexión, ya aparece la lógica formal, según Piaget. Formación de ideales, por ejemplo, el amor platónico. Ya el adolescente es un soñador. Formación de ideales. Inestabilidad emocional. Ya el adolescente emocionalmente es muy voluble. Emocionalmente es muy inestable. Ya pasa de la alegría a la tristeza con mucha facilidad. Pasa del amor al odio con mucha facilidad. Ya sus estados de ánimo son muy volubles. Se llama inestabilidad emocional. En la mañana te quiere, en la noche te odia. Preocupación por el futuro. El adolescente empieza, por ejemplo, a tener ya preocupación
por definir qué profesión seguir, qué carrera estudiar. Surgen los intereses vocacionales, típico de la adolescencia. Y búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad. Trata de encontrarse a sí mismo, encontrar su propio yo, definir su personalidad. Y como quiere encontrarse a sí mismo, entonces surge la crisis generacional. Se rebela contra las normas y los valores del sistema. Porque los valores y las normas del sistema, ¿no es cierto?, le quieren decir cómo debe ser. Y él quiere encontrarse a sí mismo. Por lo tanto, se rebela contra las normas del sistema. ¿Quiénes representan las normas del sistema? Los padres. Se rebelan contra los padres, ¿no?, que representan al sistema. La llamada crisis generacional. Quieren cambiar todo. Quieren encontrarse a sí mismo. Encontrar el adolescente quién soy, su propia identidad. ¿Qué es lo que quiero? En San Marcos, alumnos en San Marcos, pero por si acaso lo mencionamos también acá, se habla de dos características de la adolescencia: audiencia imaginaria y fábula personal. ¿Ya? La audiencia imaginaria y la fábula personal. Estas son dos características que se han incluido en San Marcos. La audiencia imaginaria. El adolescente, como es nuevamente fantasioso, el adolescente cree que todas las personas están centradas en lo que él hace, que tiene seguidores, que tiene una audiencia, pero eso solamente está en su imaginación. Se cambia, se peina, porque cree que todos lo están mirando. En realidad nadie lo mira, nadie se interesa por él, pero él cree que siempre la gente está mirando. Entra a una fiesta, las chicas lo están mirando. No se pone nervioso. Nadie lo está mirando, pero es que es no fantasioso. ¿No es cierto? Algo egocéntrico, narcisista, pues se llama audiencia imaginaria. Y la fábula personal, el adolescente cree que siempre toda historia que ocurre tiene un final feliz. Fábula personal, que también todo lo que le sucede a él va a tener siempre un final feliz. A mí, mamá, nada me pasa. A mí nada me ocurre. A mí no me van a asaltar. O sea, a él nada le va a pasar. Cree que siempre, como ven las películas, las historias tienen un final feliz, pero la realidad es completamente diferente. Fábula personal. Y a mí nada me va a pasar. A mí nada me sucede. Yo sé cuidarme, ¿no? Fábula personal. Juventud, adultez y senetud, por favor. Últimos datos, queridos alumnos. Últimos datos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna duda? Con toda confianza. Gracias, Caterín. Gracias, Caterín. Todo claro. Excelente. Entonces, avanzamos, por favor. Juventud, la etapa final de la adolescencia. ¿Ya? La juventud es la etapa final de la adolescencia. ¿Ya? En realidad, se dice de 20 a 25 años. Algunos dicen de 20 a 30 años. ¿Ya? La juventud es la etapa final de la adolescencia. ¿Qué características se presentan en la juventud? Alcanzamos la perfección física. Alcanzamos la perfección física. La juventud es la mejor etapa para el desarrollo intelectual. Es la mejor etapa para el desarrollo intelectual. En la juventud se va consolidando nuestra personalidad, se va consolidando nuestra identidad. Ya nos vamos encontrando a nosotros mismos.
Vamos definiendo nuestra personalidad. ¿Quién soy? Y dos cosas chiquitas, por favor. Sobre el sentido, o sea, filosofar. No es el mejor momento para el aprendizaje de la filosofía, porque en la juventud empezamos a reflexionar sobre el sentido de la vida. ¿Qué es lo que quiero? Ya no solamente qué profesión seguir, ¿no? Como intereses vocacionales de la adolescencia. La juventud va más allá y empezamos a reflexionar sobre el sentido de mi vida. ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis objetivos? Las metas que quiero alcanzar. Y se elaboran proyectos vitales. Se elaboran proyectos de vida. No quiero poner una empresa. Quiero viajar a Europa. ¿No? Ya vamos elaborando proyectos de vida. Quiero casarme, formar una familia. Empezamos a elaborar, planificar proyectos de vida. Todavía no pasamos a la acción. Estamos planificando y empezamos a pensar sobre todo ello. En relación a la ya estamos maduros, ya estamos alcanzando una mayor adultez. Adultez. Desde los 25, 30 años hasta los 60. Debe ser la adultez la etapa más extensa de nuestra existencia, la etapa más extensa de nuestra vida, la adultez, desde los 30 hasta los 60 años. ¿Qué características encontramos en la adultez antes de concluir con la senectud? ¿No es cierto? Antes de concluir con la senectud. Mira, en la adultez, un dato puntual, por favor, pregunta fija. En la adultez culmina nuestro desarrollo psicobiológico. En la adultez culmina nuestro desarrollo psicobiológico. Ya el desarrollo va hasta la juventud. Concluida la juventud, se inicia la adultez, ojo, se detiene el desarrollo. En la adultez nosotros vamos a vivir con las habilidades y capacidades que hemos adquirido durante las etapas anteriores, cuando estábamos en pleno desarrollo. Juventud, adolescencia, pubertad, ¿no es cierto? En la adultez nosotros vamos a vivir utilizando las habilidades, capacidades, destrezas que hemos adquirido en las etapas anteriores. En realidad, si somos precisos, en la adultez ya se inicia lentamente el declive de nuestras facultades físicas y mentales. Se inicia lentamente el declive. Ojo, ese declive se hace evidente en el periodo siguiente. Pero ¿cuándo se inicia ese declive? Ya en la etapa en la que se detiene el desarrollo psicobiológico del ser humano. La adultez es todo lo opuesto, la antítesis a la adolescencia, porque en la adolescencia hay cambios, transformaciones. No estamos dejando de ser niños para transformarnos en adultos y estamos adquiriendo destrezas, identidad, preocupación por el futuro, gran capacidad de reflexión, cambios espectaculares, físicos y mentales en la adolescencia. Profe, en la adultez es la etapa de mayor tranquilidad, porque ya se detiene el desarrollo psicobiológico, es la etapa de mayor adaptación, de mayor equilibrio por el que atravesamos, es la etapa de mayor estabilidad.
la adultez. Señalo brevemente. Adultez. ¿Qué características encontramos? Bueno, podríamos decir personalidad definida, autonomía del yo. El adulto maduro, él ya tiene una total independencia psicológica y toma sus propias decisiones. Autonomía del yo. Personalidad definida. Es la etapa de mayor productividad. Es la etapa de mayor productividad. ¿Por qué? Porque en las etapas anteriores estamos planificando. En la adultez estamos actuando. Pasamos a la acción. Es la etapa más productiva por la cual nosotros atravesamos, la adultez. Es la etapa de mayor adaptación a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. Es la etapa de mayor adaptación a nivel social, familiar y laboral. Y un dato importante pregunta. Un dato importante pregunta. Pregunta fija. En la etapa final de la adultez se da la menopausia y andropausia. ¿Qué cosa es la menopausia y la andropausia? Cuando culmina nuestra capacidad reproductiva. Ya, ojo, culmina nuestra capacidad de procrear. En la mujer, menopausia, ya no hay producción de óvulos, ¿no? Si no hay células sexuales, pues ya no puede procrear. Y en el hombre, si ya no hay producción de espermatozoides, entonces ya culminó su potencial y capacidad procreativa. No culmina nuestra capacidad de, a través de la actividad sexual, obtener placer, comunicación afectiva, transmisión, ¿no es cierto?, de sentimientos. Ojo, la función placentera se mantiene. Lo que culmina es la función reproductora. En la mujer se llama menopausia, en el hombre andropausia. Investiga. Hay una serie de síntomas que se asocian a todo esto. Disminuye el deseo sexual, ¿no? Ojo, ciertos achaques asociados a esto. Se le llama climaterio. Los síntomas que se asocian a esto se llama el climaterio, para que investigues. La senectud. Ya se le llama la etapa de la involución. Ya se le llama la etapa de la involución, desde los 60 años hasta la muerte. Desde los 60 años hasta la muerte. La senectud, la ancianidad o vejez. Ojo, otra pregunta ha sido la siguiente. Senescencia, pues eso, senectud. ¿Qué es la senescencia? Cambio que sufre el sujeto durante la vejez. Senescencia. Cambios orgánicos psicológicos que sufre el sujeto durante la vejez, presentando disminución inevitable de sus capacidades físicas y mentales. Profesor, en el plano físico, movimientos lentos y rígidos. Disminuye la talla y el peso. Caída de cabello. La piel se seca y arruga. Los dientes se atrofian. Todos estos son cambios físicos asociados a la pubertad.
la senectud. Profe, y en el aspecto mental, en el aspecto psicológico también, hay una disminución de nuestras capacidades perceptivas. Ya no vemos como antes, ya no escuchamos como antes, ya no olemos como antes, hay una disminución de nuestras funciones sensoriales y perceptivas. La memoria también comienza a fallar y empezamos a vivir del pasado. Se llama visión retrospectiva, típico de la senectud. Empezamos a vivir en función del pasado, en mis épocas, en mis tiempos, siempre estamos viendo hacia atrás. Se llama visión retrospectiva. Y algo que ha sido pregunta, es el fenómeno del nido vacío. Algo que ha sido pregunta que se repite es el fenómeno del nido vacío. O sea, ya los ancianos empiezan a sentirse solos, ¿no? Los hijos se van. Y va surgiendo una cierta depresión debido a que se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Se van quedando solos y esto va generando depresión en los ancianos. Síndrome del nido vacío. Algo que se está incluyendo, por favor, ya, algo que también es esta teoría del desarrollo psicosocial, ya, por favor, esta teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Estar en tu libro, por favor. Y es una teoría de la cual se sacan preguntas. Con respecto a este capítulo sobre el desarrollo humano. Por favor. Si Sigmund Freud, cuando habla del desarrollo, menciona etapa oral, etapa anal, la etapa fálica, la etapa de la no, a través de estas etapas del desarrollo psicosexual, Freud pretende explicar el desarrollo mental de la persona. Erikson es un discípulo de Freud, ¿ya? Pero él reelabora este modelo del desarrollo del psicoanálisis y lo presenta de la siguiente manera. Se llama teoría psicosocial del desarrollo. Ya, Freud era teoría psicosexual. Erikson, psicosocial. Freud hablaba de 5 etapas. Hablaba de 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿No? El desarrollo culmina en la adolescencia, ¿no? Culmina en la juventud. Mientras que Erikson habla de 8 etapas y para él el desarrollo se mantiene desde el nacimiento hasta la muerte. Habla de 8 etapas en el desarrollo psicosocial. En cada una de las etapas se da un conflicto, ya una crisis que hay que resolver. La crisis se genera cuando interactúa aspectos biológicos con las normas sociales. Necesidades biológicas con las normas sociales. Allí se genera la crisis. ¿Cómo se maneja esa crisis entre mis impulsos naturales, mis deseos, mis necesidades biológicas con las normas y las reglas que impone la sociedad? Ahí se genera la crisis. Pues bien, en cada una de estas etapas hay una crisis. Y en función a cómo la resolvamos, va a determinar si nuestro desarrollo va a ser positivo o más bien negativo. Del desarrollo psicosocial, según Erikson. Primera etapa donde hay una contradicción. Hay una crisis entre
confianza versus desconfianza. Confianza versus desconfianza. ¿Es cierto? Si la madre, el apego, le da afecto al niño, si la madre lo protege, si la familia protege al niño, ojo, va generando en él confianza. Y psicológicamente presentará ciertas características. Pero si la madre no lo protege, la familia no le da seguridad, más bien entonces se genera en el niño la desconfianza. Y como que el niño se va aislando, ¿no? Como que el niño se va aislando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero que predomine en este periodo? ¿La confianza o la desconfianza? La confianza. Quiero resolver positivamente esta crisis. Entonces hay que protegerlo, darle afecto para que tenga confianza y seguridad. Y así, por favor. Segunda etapa. Tercera etapa. La crisis y el enfrentamiento se da entre iniciativa versus culpa. Laboriosidad versus inferioridad, de 6 a 12 años. Quinta etapa. Búsqueda de identidad versus difusión de identidad, de 12 a 20 años. Adolescencia. ¿No? La crisis se da entre la búsqueda de la identidad versus la difusión de identidad. O sea, encontré mi identidad, me encontré a mí mismo, pude definir mi yo, quién soy, o todo lo contrario, no he podido encontrarme a mí mismo. Mi identidad, ojo, se ha evaporado. No sé quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero. Esta crisis se da en la adolescencia. Búsqueda de identidad y tenemos nosotros que apoyar, reforzar, colaborar para que el adolescente encuentre su propia identidad, se defina a sí mismo. Lo que buscamos es que este conflicto se resuelva positivamente, que logre encontrar su identidad, porque si no, hay una difusión. O sea, el adolescente no se encuentra a sí mismo, no sabe quién es. Su identidad está difusa. 6. Intimidad versus aislamiento, de 20 a 40 años. 7. Generatividad versus estancamiento, de 40 a 60 años. Y en la CNTUR, el conflicto es entre integridad versus desesperación. Integridad versus desesperación. Integridad, me siento conforme. ¿No es cierto? Me he realizado como persona, me siento íntegro, me siento realizado, alcancé mis metas. O todo lo contrario, no me siento, fracasé, no alcancé mis metas. Genera entonces en mí, si me siento íntegro, soy feliz. Pero si triunfa la desesperación, que siento que alcancé los objetivos, no me realicé. ¿Qué nos queda, alumnos? Por favor, nos queda revisar las preguntas. Ya nos queda revisar preguntitas. Profesor, disculpe, no se olvide de la asistencia, por favor. Ya, la asistencia, ¿cómo la tomo, por favor? ¿Pueden indicarme? Claro, profesor. Tiene que ir donde están donde dicen los participantes, Ya. ¿ya? Al lado derecho van a ver 3 puntitos. Le da clic y le van a salir varias opciones. Una de ellas tiene que poner descargar. Participantes, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué ponemos? Descargar.
Profesor, tiene que Sí. ir al primero, donde están los dos, al primero. Ya. Ahora, Ya. donde dice participantes, hay 3 puntitos. Sí. Clic. Descargar lista de asistencia. Ya. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias también, gracias. Ahora sí, por favor, vemos las preguntas. Listo. Ahora sí, vamos a ver la parte práctica. Vamos a ver las preguntas. ¿Me están escuchando, por favor, para compartir las preguntas? Sí, profesor, se le escucha. Listo. Entonces, ahora sí, ya terminamos con la parte práctica, por favor. Las preguntas. 1. Corresponde a los cambios orgánicos psicológicos que presenta el sujeto, preparándolo para las funciones de reproducción. Ah, profe, ya sé, a eso se le denomina, no tiene que ver con la pubertad, preparándolo para las funciones de reproducción. Pregunta 1, clave, alternativa. ¿Qué marcamos? Pregunta 1. D, profe. Pubescencia, gracias, dado. Pubescencia, dado. Pregunta 2. Etapa del desarrollo donde se presenta el mayor crecimiento, siendo el primer mes el de mayor rapidez. Bueno, en realidad, el mayor crecimiento proporcionalmente se da ¿en qué periodo? Fetal. Ojo, el mayor crecimiento, proporcionalmente hablando, se da en la etapa prenatal. En la etapa entre el tercer mes, cuarto mes de la gestación, del cuarto mes al quinto mes de la gestación, a veces aumenta hasta en 1000% el crecimiento y el peso del feto. Ya a veces aumenta hasta en 1000% de un mes a otro. Proporcionalmente el máximo crecimiento se da en la etapa prenatal. 2. Pregunta 3. Etapa del desarrollo, donde se crea el nexo emocional más importante. Aparece el apego. Ojo, pero cuidado, acá estamos especificando. Entonces, si tenemos las alternativas, infancia, marcamos infancia, porque si no estuviera infancia, marcamos niñez, pero acá están siendo más específicos. Están poniendo infancia y niñez, marco infancia. Avión. 4. Predomina la actividad. Disminuye la fantasía y el egocentrismo. Se inicia la escolaridad y el pensamiento se hace loco. Se inicia la escolaridad. Disminuye la fantasía, disminuye el egocentrismo, el niño se socializa más. Pregunta 4. Niñez. Niñez. Pregunta 4, niñez. De 7 a 11 años. 5. Se caracteriza por la inestabilidad emocional, interés por el sexo opuesto, búsqueda de una propia identidad, preocupación por el futuro. Adolescencia. Adolescencia. Pregunta 5, éxito. Pregunta 6. Es la etapa de mayor productividad intelectual y consolidación del individuo.
Vamos elaborando planes. Adultez. de vida. Vamos elaborando. Etapa de mayor productividad, adultez. Etapa de mayor productividad, adultez. 6, barco. Correcto. 7, se generan atrofias, encorvamiento de la columna, desorientación temporal, disminución de las capacidades perceptivas. Bueno, es el proceso de la senescencia. Pregunta 7, alternativa. La A, profe. Senetud. 7, avión. Cambios físicos. 7, avión. 8, son los sentimientos de soledad que agobian al anciano cuando enviuda o el último hijo sale del hogar por algún motivo, quedando solo. Síndrome del nido vacío. Casa. 8, casa. 9. Teoría psicológica derivada de la reinterpretación de las fases psicosexuales de Freud, lo cual afirma que los conflictos entre los impulsos personales y la sociedad generarían un caos. Reemplaza el modelo de Freud, etapa oral, etapa anal, psicosexual, por el modelo psicosocial. Y habla de 8 etapas en el desarrollo, desde el nacimiento hasta la muerte. Estamos hablando de Teoría psicosocial de Erickson. Erickson. 9, casa. Teoría psicosocial de Erickson. Está reemplazando a la teoría clásica de Freud, que es psicosexual. 10. Es la etapa donde se logra un control pleno de la motricidad fina como de la gruesa. Ya dominamos nuestros movimientos finos y gruesos. Segunda infancia. Segunda infancia. Por eso ya podemos aprender a escribir. Podemos aprender a pintar, porque ya dominamos nuestra psicomotricidad, tanto gruesa como fina. 10, éxito. Piero, de 5 años, afirma: el sol me sonríe, ha salido para mí. Piero está en la, no le da vida a objetos inanimados, le da intencionalidad, ¿no?, a las cosas, porque es muy fantasioso todavía, no tiene lógica todavía. Segunda infancia. 11, avión. Ya todavía no hay pensamiento lógico. Eso es segunda infancia. El animismo, por ejemplo. 12, etapa donde predomina la estabilidad emocional y la rebeldía. Adolescencia. Adolescencia. ¿Por qué rebeldía? La rebeldía se explica porque quiere encontrar su propia identidad y por eso se rebela contra las normas del sistema. ¿Quiénes representan al sistema? Los padres. Se rebela contra los padres. ¿Por qué? Crisis generacional. Por la búsqueda de su identidad, entonces aparece la rebeldía. La crisis generacional se rebela contra las normas impuestas por los adultos, por el sistema, y quiere cambiarlo todo. La juventud, ¿dentro de qué rango de edad es posible? La juventud. De 20 a 20, 30. 13, avión. 14, 13, avión. Aquí se inicia la cooperación social. Un niño lanza una pelota y su compañero se la devuelve. Ojo, hay socialización. El niño empieza a respetar las normas de convivencia. Deja de ser egocéntrico. Ya deja de ser egocéntrico. Niñez. Ingresa al proceso de escolaridad. Niñez. Disminuye considerablemente el egocentrismo. Y aparece el juego socializado. Va disminuyendo el egocentrismo y aparece el juego socializado. O sea, el juego cooperativo. 15. ¿En qué etapa o fase aparece el principio cefalocaudal y próximo distal? Segunda infancia. Ojo, el principio cefalocaudal y próximo distal nos dice cómo se va
desarrollando Primera nuestra infancia. motricidad. ¿Cómo se va desarrollando nuestra motricidad? Pregunta Primera 15. infancia. Primera infancia. Primera infancia. ¿Cómo se va desarrollando nuestra motricidad? Cefalocaudal, primero vamos dominando los movimientos de la parte superior de nuestro cuerpo, la cabeza. Y luego terminamos dominando las zonas inferiores de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el movimiento de los dedos de mis pies. Primero es la cabeza, después los pies. Se llama ley del desarrollo cefalocaudal. Cefalocaudal. De arriba hacia abajo. Pregunta 16. ¿En qué periodo prenatal se empiezan a formar los órganos? Le llaman periodo de la organogénesis. Embrionario. La embrionaria es la zona más sensible de la gestación. Factores natales pueden dañar irreversiblemente al niño que se está formando. Si la madre consume drogas, la madre fuma demasiado, si la madre consume alcohol, ojo, o tiene algunas enfermedades, estas pueden dañar de manera irreversible al niño si esto ocurre durante el periodo embrionario, que es el momento más crítico y sensible de la relación. El denominado trauma de nacimiento se relaciona con el denominado trauma del nacimiento se relaciona con Rank Otto, es Otto Rank, el trauma del nacimiento, Otto Rank. Por favor, alumnos, esta teoría nunca se llegó a comprobar. Ya no se hicieron experimentos, ¿no? Para comprobar si esto era verdadero o no. Pero de todas maneras, el libro de Otto Rank causó gran impacto, tuvo gran acogida, porque fue algo muy original. 18. Aparece el pensamiento lógico concreto y sus juegos son basados en reglas. Corresponde a el pensamiento se hace Niñez. y el juego reglado. Ya hay cooperación, se respetan normas. En la niñez. 18. Éxito. Crisis psicosocial que afirma el sentimiento de preocuparse por los demás frente al no establecer conexión con los otros, lo que generaría soledad. Intimidad versus aislamiento. 19. Alternativa, éxito. Ya, porque por favor, alumno, vas a revisar esto de acá, no te olvides. Ya, vas a esto, la dos psicosocial de Erickson. En el libro también, en la parte complementaria, está la teoría de Erickson. Por favor, revisa. ¿Ya? Y finalmente, crisis psicosocial que afirma el afecto, cuidado de a la indiferencia. El afecto real y cuidados frente a la indiferencia de los padres, lo cual acarrea desajustes exteriores. Estamos, parece ser, ¿en qué etapa? Confianza versus. Confianza versus desconfianza. Correcto. Entonces tienes que revisar, por favor, esta teoría ya de Erickson. 20b, confianza versus desconfianza. Revisar la teoría de Erik Erikson. Teoría del desarrollo psicosocial. Ya no vaya a ser que de repente planteen alguna preguntita al respecto. Ya, de repente. Muy bien, queridos alumnos. Hemos desarrollado la unidad 3. La unidad 3. Capítulo muy extenso. Pero, ojo, las preguntas en los exámenes no son preguntas rebuscadas. Ya son preguntas directas, como estás viendo en la práctica. Ya son preguntas directas. Entonces, haz un esquema, haz un resumen, un mapa conceptual de este capítulo y céntrate en lo
fundamental de cada etapa, ya lo esencial. No rebusques, que las preguntas no son de ese tipo. Son preguntas directas al respecto. Ya, entonces, hasta acá vamos a avanzar hoy día. Ya, y ya el día viernes nos toca desarrollar el capítulo 4, que trata sobre procesos cognitivos, sensación, percepción y memoria. Eso es para el día viernes. Sensación, percepción y memoria, procesos cognitivos. ¿Ya? Entonces, hasta acá nada más, queridos alumnos. Gracias por la asistencia, gracias por la participación y nos estamos encontrando entonces el día viernes desarrollando la 4ª unidad. Muy buenos días, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Profe, Sí, escucho. profe, disculpe, ¿tendrá las claves de la unidad 1? De la unidad 1. Sí. Ya voy a tener. Los tengo, pero ojo, el día viernes voy a dictar las claves, ya de la unidad 1, la unidad 2, ya para que todos los alumnos por si acaso lo tengan, no te preocupes. Ok, profe, Ya, gracias. no te preocupes, ya lo vamos a repetir. Hasta luego, un abrazo, chao.